Entonces tenemos un carrito, ese carrito tiene cierta masa, la masa es de 20 kilogramos y, vean, vamos a aplicarle una fuerza, pero la fuerza no va a ser en dirección del movimiento. Aquí la fuerza va a tener, vean esta dirección. Aquí ya tenemos un ángulo. Entonces, a esta fuerza, les pregunto, ¿le ponemos flechita o no? ¿Qué dicen? Sí, Sí, ¿por qué? porque es una dirección Tiene contraria. dirección. Exactamente, ¿por qué? Porque como no está en una sola dirección, aquí tiene dos direcciones, una hacia enfrente y otra hacia abajo, aquí le ponemos una flechita. Y claro, aquí tenemos, vean, un ángulo que se forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, miren, hacia acá va a ser dirección X y resulta que hacia arriba, hacia acá, tenemos la dirección Y. Solamente para ubicar las direcciones del movimiento que tenemos. Entonces, la pregunta es, si el objeto se mueve con una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, encontrar la fuerza que se le aplicó. Encontrar la fuerza que se le aplicó. Por aquí nos falta un dato. Ese dato que nos falta, pues, es el ángulo y vamos a ponerle un ángulo de 30 grados. Entonces, estamos empujando el carrito con un ángulo aquí de 30 grados. Esto nos conviene visualizarlo en una grafiquita, sola la grafiquita, sin ningún dibujo extra. Bien, vamos a hacer aquí la grafiquita, eje X, eje Y de toda la vida, aquí está Y, X, aquí tenemos el objeto. Supongan que todo esto de aquí es ese puntito de ahí, es una partícula, un objeto, solamente quiero analizar sus fuerzas. Entonces, vean que aquí tenemos la fuerza viene en esta dirección, vean, la fuerza viene en esta dirección y vean, acuérdense de Matemáticas 2 con el profe Alfredo. Este ángulo es el mismo que este de aquí. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos ángulos? Ángulos opuestos por el vértice. Excelente, ángulos opuestos por el vértice. Entonces, yo puedo dibujar justamente eso acá. Vean, aquí viene la fuerza, pum, 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 pum. Y del otro lado, viene para acá. ¿Esto para qué? Pues vean lo que voy a hacer. Aquí está el ángulo. Y a mí me conviene tener el ángulo dibujado, el vector, del lado hacia adentro del movimiento. Observen por qué. Porque aquí se me va a generar un triángulo rectángulo, de esos que también vieron en Mate 2. Se me genera un triángulo rectángulo. Esto de aquí es F. Ahí está. Y les pregunto, ¿quién será entonces? Aquí le voy a meter zoom. Les pregunto, ¿quién será esta distancia de aquí y esta distancia de acá? Aquí fue, me salió. ¿Se acuerdan de las razones trigonométricas? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Es la tangente? La tangente es una, la otra es el seno. El seno y el coseno. Y el coseno. Muy bien. El seno, por ejemplo, vamos a recordar, el seno del ángulo era igual a cateto opuesto, ¿se acuerdan? ¿Entre qué? ¿Cateto opuesto entre quién? Entre la hipotenusa. La hipotenusa, bien. Por nosotros resulta que tenemos que darle un nombre a este lado y a este lado. A este lado yo le voy a dar el nombre de fuerza en dirección Y. Vean, en dirección Y. Y a este lado, fuerza en dirección X. ¿Tiene sentido lo que acabo de hacer o no? Sí. Sí, solamente le di un nombre a cada eje. Entonces,
El seno es el cateto opuesto. Vean quién es el cateto opuesto. FY. ¿Y quién es la hipotenusa? F. F con vector. Y F con vector, o sea, esta F con vector, a mí solamente me interesa el tamaño de la flecha, no la dirección, porque aquí solamente me interesa el tamaño de la hipotenusa. Entonces, solemos escribir lo siguiente. F. Lo mismo para el coseno. El coseno es igual a cateto adyacente. ¿Quién es el adyacente? El que está junto al ángulo, FY. ¿Entre quién? Entre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? F de nuevo. Muy bien. Vamos a tener eso en mente. Vamos a escribir, esto déjenlo en mente un momentito ahí, grabado, y escribimos la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan qué decía? Fuerza es igual a masa por aceleración. Vean nuestro dibujito. Esta F, ¿cuántas direcciones tiene? ¿Cuántas direcciones? Una. A ver. Bueno, sí, la dirección es esta. Pero esa dirección está compuesta por dos partes. ¿Sí la alcanzan a ver? Una parte es esta y otra parte es esta. ¿Sí lo ven? Fx y Fy componen la fuerza grandota. Por eso tenemos ahí el triángulo. Fx, Fy y entre las dos forman el vector F. ¿Sí lo alcanzan a ver en el dibujo? Se mueve entre los dos ejes. Correcto. La fuerza tiene una contribución de los dos ejes. Entonces, esta segunda ley de Newton, vectorial, la podemos escribir así. Fuerza en X es igual a masa por aceleración en X. Y también fuerza en Y es igual a masa por aceleración en Y. Y si tuviéramos otra dirección, por ejemplo, Z, X, Y, Z, pues esto sería F en Z es igual a masa por aceleración ¿en qué dirección? Z. Aquí tenemos las tres direcciones de la fuerza. Por fortuna, nuestro carrito solamente se va a mover ¿en qué dirección? X. El carrito no se va a mover ni para abajo ni para arriba. Solamente se va a mover en X. Por lo tanto, ¿con cuál de estas tres me voy a quedar? Fx es igual a MAX. Excelente. ¿Quién eres? No vi tu nombre. Dalí. Dale. Exactamente. Las otras dos ecuaciones no nos van a servir para este ejemplo porque el carrito solamente se mueve en dirección X. Excelente. Entonces me traigo esta ecuación. Fuerza en X es igual a masa por aceleración en X. Aquí es donde entran con fuerza las razones trigonométricas. Vean, ¿cuál de las dos me funciona? Ah, yo aquí me equivoqué. Aquí no es FY, es FX. Nadie me dijo porque era el cateto adyacente. Vean, el cateto adyacente es con X. ¿Cuál de las dos me funciona? ¿Seno o coseno? Yo necesito encontrar una que tenga esto, que tenga a X y Fx. ¿Cuál de las dos me funciona? Coseno. Coseno. ¿Quién fue? Infante. Okay. Coseno, efectivamente. Entonces, vean lo que vamos a hacer. De aquí me queda
coseno del ángulo es igual a fx entre f. Coseno del ángulo es igual a fx entre f. Vamos a despejar fx. Esta f que está dividiendo, ¿cómo la ponemos de este lado? Multiplicando. Multiplicando, y me va a quedar f por coseno del ángulo es igual a ¿qué cosa? A fx. Y vean la magia. Fx, esta que está aquí, es igual a ¿qué? A f por el coseno del ángulo. Pues lo sustituimos. Vean esto. En vez de poner esta f, ¿qué podemos poner? Su equivalente. ¿Y su equivalente quién es? Todo esto. F coseno del ángulo. Entonces me va a quedar f coseno del ángulo es igual a masa por aceleración en x. Vamos a ver qué datos tenemos en el problema. A lo mejor ya se les olvidó. Tenemos los siguientes datos. Vean esto. Una masa de 20 kilogramos. ¿Tenemos masa aquí? Sí. Palomita. Una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Tenemos aceleración? Sí. Un ángulo de 30 grados. ¿Tenemos ángulo aquí? Sí. ¿Qué es lo único que no conocemos? La fuerza. Fuerza. La fuerza. ¿Y qué hacemos? Pues la despejamos. Este coseno, ¿qué está haciendo con la fuerza? Multiplicando. Lo ponemos del otro lado. Dividiendo. Se divide. Entonces me queda que la fuerza es igual a masa por aceleración, y todo eso ¿entre qué? Entre cos 30, ¿no? Muy bien, entre el coseno. Esta es la formulita que vamos a sustituir con los datos que nos dio el problema. Vamos a sustituir. Entonces me va a quedar que la fuerza va a ser igual, vamos a ver, la masa, 20 kilogramos. 20 kilogramos por la aceleración, creo que era 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, y esto lo vamos a dividir entre el coseno del ángulo. ¿Coseno de cuánto? De 0.86. No, coseno de 30. De 30. Ajá, que esto te va a dar el resultado. ¿Ok? ¿Va? ¿Cuánto es 20 por 1.5? 30, ¿no? 30. 30 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y recuerden, ¿qué cosas son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado? Newton. Newton. Muy bien. ¿Para qué escribo tanto? Le pongo directamente Newton y ya está. Entre coseno de 30, ¿cuánto es? 0.866. 0.866. Esto hay que hacerlo en grados, no en radianes. Cuidado en su calculadora con eso. Entonces, haciendo esa división, ¿cuánto nos queda la fuerza? 30 y qué. ¿Cuánto les queda esta división? A 34.64. Muy bien. ¿Qué cosa? Newtons. Newtons. Esa es la fuerza que se necesita aplicarle a el carrito para que en la dirección X se mueva con una aceleración de 1.5 metros por segundo al cuadrado. Vean lo complejo que se volvió el problema solamente poniéndole un ángulo. El problema anterior que hicimos era muy sencillo porque como estaba completamente horizontal, nosotros podíamos aplicar directamente la fórmula. Y aquí, como tenemos un ángulo, se forma una componente en X y una componente en Y. Y a esto es lo que los profes le llaman descomponer el vector en sus componentes
X y Y. Imagínense lo complejo que sería si tuviera 3 dimensiones. Entonces, los problemas se pueden complicar tanto como uno quiera. Aquí lo importante no es hacer un montón de cuentas. Lo importante es entender lo que estamos haciendo y qué significa físicamente. Bien, para la siguiente clase que vamos a tener en vivo, les voy a dejar un problemita. Ese problemita no hay que subirlo a la plataforma. Ese problema hay que resolverlo en su cuaderno o en una hoja blanca y la siguiente clase, perdón, aquí me apareció, está llamando mi esposa. Bueno, y la siguiente clase vamos a resolver ese problema aquí. A alguno de ustedes le va a tocar participar, así que hay que resolverlos todos la siguiente clase, la siguiente semana, vamos a iniciar resolviendo este problema aquí en la clase. Entonces les voy a plantear el problema. Va a estar un poquito complicadito, ¿eh? Ojo. En la semana me pueden pedir ayuda, por ahí voy a subir un video a la plataforma dándoles un tip de cómo resolverlo. Pero es un problemita interesante. Los que lo resuelvan, pues no les quiero dar el premio por adelantado, pero pueden tener algún premio. Entonces, vamos a poner aquí el suelo. Aquí tenemos. Luego vamos a poner una cajita. Aquí está la cajita. La cajita pues es de masa M y se le aplica una fuerza, una en esta dirección. Vamos a llamarle a esta fuerza F1 y se le aplica otra fuerza en esta dirección que vamos a llamarle F2. Resulta que F1 es igual a 60 newtons, pero tiene un ángulo de 50 grados. O sea, aquí se forma un ángulo de 50 grados. Y F2 es igual a 70 newtons y no tiene un ángulo porque actúa completamente en dirección al eje X. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Entonces, la masa de ese objeto es de, ¿qué les gustará? Unos 14 kilogramos. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? Como es pregunta, acentuado el cual y con sus respectivos signos de interrogación. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos dos fuerzas, una es F1, otra es F2, y entre las dos fuerzas están moviendo al objeto. En la segunda ley de Newton, ¿qué creen que tengamos que hacer con la fuerza F1 y F2? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué dicen? ¿Sumarlas? Sumarlas, efectivamente. Por ahí va el truco. Tenemos que sumar la fuerza F1 con la fuerza F2. Ojo que tiene la F1 dos direcciones, una en X y una en Y. La que nos interesa, ¿cuál es? ¿X o Y? ¿Qué dicen? X. X, porque la cajita se va a mover en la dirección X. Así es. Bueno, con este problema vamos a arrancar la siguiente semana. Todos intenten resolverlo. A finales de esta semana, jueves o viernes, voy a subirles un video a la plataforma dándoles algún tip sobre cómo resolverlo. Está sencillo, nada más hay que pensar un poco. Y la siguiente clase en vivo vamos a arrancar. Alguno de ustedes va a participar, va a compartir pantalla y nos va a explicar el problema. En la semana, repito, no tenemos en esta ocasión actividad entregable. En la plataforma lo único que tienen son 4 lecciones, una tarea teórica, se califican ahí mismo en la plataforma, no tienen que escribir nada, es un repaso general de Física 1. Esto es muy importante porque lo vamos a necesitar en otros temas que vamos a ver, especialmente a partir de la semana 3.
Bueno, si tuvieran alguna pregunta, ahorita es momento de hacerla. Aquí en el chat tengo alguna pregunta. Creo que no. No sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? No, ninguna. Todo está bien, profe. Muy bien, Yaret. Gracias. ¿Los demás? Eva, Juan Pablo. No. Gracias. No, profe. Kevin. Bien. Me dicen por aquí. Gracias, profe. Me gustó la clase. Y es fácil entender. Bueno, los dibujitos no me salen tan bien, pero ahí más o menos con imaginación se pueden entenderlo. Que tengan muy buena semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Esperen el video que les voy a subir jueves o viernes. Si tienen alguna pregunta, me pueden mandar su comentario a través del chat de la plataforma y bueno, con gusto ahí vamos a poderles apoyar. Que tengan buen día todos. Nos vemos. Gracias, profe. Buen día. Bye bye. Igualmente. Ya, buen día. Igualmente.